Ibrahim Celikol es un hombre cuya vida supera cualquier ficción. De un accidente mortal en moto a romances prohibidos y su pasión por España. ¿Por qué casi perdió la capacidad de caminar y quién tiene hoy su corazón? Descubrimos sus secretos más ocultos ahora mismo en Turcomanía. La fascinante historia de este gigante de la pantalla no comenzó bajo las luces brillantes de un set de grabación en Estambul, sino en el fragor y el sudor de una exigente cancha de baloncesto profesional. Ibrahim nació el 14 de febrero de 1982 en la industrial ciudad de Izmit, un origen humilde para quien, años después, se convertiría por mérito propio en el rey indiscutible de la televisión internacional. Antes de ser el galán de mirada penetrante que hoy nos roba los suspiros en cada episodio, su vida estaba dedicada al deporte de élite. Su imponente altura y su fuerza física natural lo llevaron a destacar rápidamente en las ligas nacionales turcas, donde proyectaba un futuro brillante. Al mismo tiempo, su gran carisma y una belleza salvaje lo hacían brillar con luz propia en las pasarelas más importantes, trabajando como un exitoso modelo de alta costura. Todo parecía ir sobre ruedas en su ascenso, pero el destino le tenía preparada una tragedia devastadora que cambiaría su alma y sus prioridades para siempre. A la temprana edad de 18 años, justo cuando empezaba a saborear las mieles del éxito, la muerte repentina de su padre golpeó su puerta con una crueldad infinita. Fue un drama real, un golpe seco y doloroso que lo obligó a abandonar de inmediato sus sueños deportivos para madurar de golpe y proteger a su familia. Ibrahim dejó el balón para siempre, pero en ese abismo de tristeza profunda encontró la intensidad emocional y esa mirada melancólica cargada de verdades que hoy apasiona a toda la audiencia en España. Ese dolor de juventud no fue el final, sino el verdadero nacimiento del actor humano y sensible que hoy todos nosotros admiramos profundamente. El éxito arrollador de Ibrahim Celikol en España no se puede comprender sin la presencia constante de Birce Akalay. En el año 2017, ambos protagonizaron Amor en blanco y negro, una historia que detuvo el pulso de miles de espectadores españoles frente al televisor. La química entre ellos era tan brutal y eléctrica que los seguidores juraban que aquello no podía ser simplemente una actuación profesional bien ejecutada. Entre bambalinas, los rumores de un romance secreto y apasionado corrían como la pólvora por todo Estambul y llegaban hasta Madrid con una fuerza imparable. Cada mirada intensa, cada roce accidental y cada silencio cargado de una tensión insoportable entre sus personajes, Ferhat y Asli, alimentaba la idea de una pasión real que superaba cualquier guión escrito. La prensa turca y los seguidores internacionales analizaban obsesivamente cada fotografía publicada en las redes sociales buscando un pequeño adelanto o señal de su amor prohibido. Sin embargo, a pesar de la inmensa presión mediática, ellos siempre lo negaron con una sonrisa cómplice, definiéndose como almas gemelas pero solo en el terreno de una amistad profunda y leal. Esta ambigüedad constante solo aumentó el hambre de respuestas del público hispano, que no dejaba de soñar con verlos juntos en la vida real. Años más tarde, su esperado reencuentro en la serie de Netflix, titulada Las alas de la ambición, volvió a encender la llama dormida de su comunidad de fans en todo el mundo. Verlos juntos de nuevo, con esa madurez magnética y esa complicidad intacta, fue un regalo inolvidable para la audiencia. En España, se debate cada día si su vínculo es la prueba definitiva de que el amor verdadero puede disfrazarse de lealtad. Para Ibrahim, Birce es un pilar fundamental en su vida, alguien que conoce sus sombras más oscuras. Aunque han pasado más de 7 años desde su primer encuentro, el misterio sobre sus verdaderos sentimientos sigue más vivo que nunca en cada rincón del mundo digital. Es un melodrama real que nos tiene a todos atrapados. La vida de Ibrahim Celikol siempre ha estado marcada por una pasión indomable hacia el peligro y la libertad absoluta sobre dos ruedas. Sin embargo, esa misma pasión estuvo a punto de costarle su carrera profesional en un instante trágico que sus seguidores nunca podrán olvidar. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, cuando el actor, amante confeso de la velocidad extrema, sufrió un gravísimo accidente mientras conducía su motocicleta por las carreteras turcas. El impacto fue sencillamente devastador, dejando al galán más rudo de la televisión tendido en el asfalto y enfrentándose, de repente, a la batalla más dura y solitaria de toda su existencia, lejos del brillo y el glamour de los sets de rodaje. Tras ser trasladado de máxima urgencia al hospital, el pronóstico inicial de los especialistas fue sombrío y cargado de una angustia insoportable para su familia. Los informes médicos sugerían lesiones tan profundas en su cuerpo que la posibilidad real de no volver a caminar con normalidad se convirtió en una sombra constante y aterradora sobre su habitación. Imaginar a un hombre tan vital,
tan lleno de fuerza física y energía, atrapado para siempre en una cama, era un melodrama de la vida real que conmocionó a toda la industria del entretenimiento. Durante semanas, la incertidumbre reinó mientras Ibrahim luchaba contra el dolor físico insoportable y el miedo psicológico de perderlo todo en un segundo. Su recuperación no fue un milagro caído del cielo, sino el resultado directo de una voluntad de hierro y largos meses de terapia física agotadora. Este capítulo oscuro de su biografía mostró a sus fieles fans en España la verdadera vulnerabilidad de su gran héroe. Ya no era solo un actor interpretando a un tipo duro e invencible en la ficción, era un ser humano de carne y hueso que se negaba rotundamente a rendirse ante la adversidad del destino. Con cada paso doloroso que daba durante su rehabilitación, Ibrahim demostraba que su verdadera fuerza no residía en sus músculos, sino en su espíritu inquebrantable. Su regreso triunfal a las pantallas fue la prueba definitiva de su resiliencia. Hoy, cuando lo vemos caminar con esa seguridad característica en nuestras series favoritas, recordamos que cada paso que da es una victoria personal sobre la tragedia. Su historia de supervivencia es lo que realmente lo conecta con el corazón de su audiencia hispana, que valora el coraje real por encima de la fama efímera. La conexión entre Ibrahim Celicol y el público de habla hispana no es un fenómeno pasajero, sino un romance profundo que se ha consolidado con los años. Desde que sus primeras producciones aterrizaron en España, el actor se convirtió en un auténtico ídolo de masas, logrando entrar en los hogares españoles como si fuera uno más de la familia. Títulos legendarios como Tierra Amarga o Amor en Blanco y Negro fueron las llaves maestras que abrieron las puertas de un éxito sin precedentes en canales nacionales. Para la audiencia, Ibrahim representa la nobleza, la pasión y esa fuerza mediterránea que tanto resuena con nuestra propia cultura y valores. El actor ha correspondido a este cariño de una manera excepcional y muy generosa. En diversas ocasiones, ha viajado a ciudades como Madrid, donde ha sido recibido con auténticas oleadas de entusiasmo y fervor popular por cientos de seguidores. En sus entrevistas siempre dedica palabras cargadas de gratitud hacia sus fans hispanohablantes, destacando la calidez y la energía única que recibe de ellos constantemente. Esta cercanía ha creado un vínculo de lealtad indestructible que traspasa las fronteras. No es raro verlo compartir mensajes agradeciendo el apoyo constante de sus clubes de fans, demostrando que para él, el idioma no es una barrera, sino un puente directo hacia las emociones más puras del corazón. La fascinación por Celicol radica en su capacidad única para interpretar al hombre rudo pero de corazón tierno, un arquetipo que fascina al público de nuestra lengua. Su presencia en suelo español siempre genera un impacto mediático de proporciones épicas, llenando páginas de diarios y revistas de actualidad. Para Ibrahim, España es un refugio donde se siente verdaderamente valorado como el gran artista que es. Este intercambio de amor mutuo lo ha convertido en el embajador perfecto de la cultura turca en el mundo hispano, asegurando que cada nuevo proyecto sea esperado con una expectación máxima por miles de personas que vibran con cada uno de sus movimientos en pantalla. El corazón de Ibrahim Celicol ha sido siempre un laberinto de emociones intensas que han mantenido a sus seguidores en un estado de alerta constante. Su vida sentimental es el verdadero motor de los titulares más impactantes de la prensa rosa, mezclando momentos de felicidad absoluta con rupturas dolorosas que han dado la vuelta al mundo. Tras un largo periodo siendo considerado el soltero de oro más codiciado de toda Turquía, parecía que el actor había encontrado finalmente la estabilidad definitiva junto a la bella arquitecta Mire Mutlu. La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia idílica en el año 2017, celebrada en la mística ciudad costera de Nidos, donde sellaron una unión que todos sus fanáticos creían eterna. La llegada de su primer hijo, el pequeño Ali, en el año 2019, fue el punto culminante de este sueño, mostrando a un Ibrahim totalmente entregado a su faceta más tierna, humana y protectora. Sin embargo, las presiones externas y el desgaste de la convivencia agrietaron ese hogar que parecía idealizado. Tras meses de intensos rumores de crisis y una evidente distancia, la noticia oficial de su divorcio en el año 2022 cayó como un jarro de agua fría sobre el público español que tanto los admiraba. Fue una separación marcada por el respeto mutuo, buscando siempre proteger la infancia de su hijo, pero cargada de una melancolía profunda que se percibía en cada una de sus miradas públicas. Pero el corazón de un guerrero no permanece cerrado para siempre. Tras un tiempo necesario de reflexión y soledad, Ibrahim ha iniciado una etapa de plenitud y madurez junto a Natalie Yarkan. Ella es la mujer que ha logrado traer la paz y la calma que el actor tanto necesitaba tras el torbellino de su separación. Aunque mantienen su romance con una discreción absoluta,
Las pocas imágenes que trascienden nos hablan de un hombre renovado y feliz. Ibrahim demuestra así que después de la tormenta siempre sale el sol, y que su capacidad de amar sigue siendo tan inmensa como el talento que despliega en cada actuación que nos emociona.